Deja de forzar y verás la magia, el poder budista de la rendición. Vivimos en una época en la que el esfuerzo se ha convertido en sinónimo de valor. Desde pequeños nos enseñan que si algo no se logra con dedicación, presión o lucha constante, entonces simplemente no vale la pena. La cultura de la productividad ha enraizado en nuestras mentes la idea de que descansar es fracasar, que rendirse es perder y que soltar el control es un acto de debilidad. Sin embargo, las enseñanzas del Buda nos invitan a mirar todo esto desde otra perspectiva radicalmente distinta. La rendición no es derrota, es libertad. Dejar de forzar no es abandonar, es abrirse a lo que la vida verdaderamente ofrece. El budismo nos muestra que cuando dejamos de intentar controlar cada aspecto de nuestra existencia, comenzamos a fluir con el ritmo natural del universo. Y es en ese fluir donde se manifiesta lo que muchos llaman magia, el surgimiento espontáneo de oportunidades, el alivio del sufrimiento autoimpuesto, la revelación de respuestas que antes eran invisibles por el ruido mental y una serenidad interior que no depende de las circunstancias externas. Este no es un llamado a la pasividad, sino una invitación a una rendición consciente, lúcida y despierta. Este texto es una exploración profunda de esa enseñanza. En él abordaremos 5 grandes aspectos del poder de la rendición según la sabiduría budista. Cada uno de estos temas será explorado en profundidad, con más de 4000 palabras, para que puedas sumergirte completamente en la experiencia de soltar y permitir que la vida misma se convierta en tu maestra. Porque cuando dejas de forzar, la magia no solo aparece, se convierte en tu forma natural de vivir. Soltar el control, el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Durante siglos, el ser humano ha buscado dominar su entorno como una manera de sentirse seguro. Desde la construcción de civilizaciones hasta la tecnología moderna, todo parece apuntar a un intento incesante de controlar el mundo exterior para lograr un supuesto bienestar interior. Pero, ¿qué sucede cuando ese control se convierte en una prisión? Y si en vez de acercarnos a la paz, nos aleja cada vez más de ella. Las enseñanzas del Buda nos muestran que el control es una ilusión profundamente arraigada en el ego. El deseo de tener certezas, de evitar el dolor y de predecir el futuro nace del miedo, no de la sabiduría. Cuando intentamos forzar que la vida se adapte a nuestros planes, nos estamos resistiendo al flujo natural de la existencia. Esta resistencia, lejos de protegernos, se convierte en la raíz de nuestro sufrimiento. La práctica budista comienza con una comprensión profunda de las 4 nobles verdades, y la primera de ellas es que la vida implica dukkha, insatisfacción, sufrimiento, incomodidad. Esta verdad no pretende ser pesimista, sino realista. El sufrimiento aparece cuando nos apegamos, cuando deseamos que las cosas sean distintas de lo que son, cuando forzamos una narrativa que se aleja de la realidad. Y uno de los mayores apegos que cultivamos es el deseo de controlar. Soltar el control, entonces, no es rendirse ante el caos, sino alinearse con la sabiduría del momento presente. No significa que dejemos de actuar, sino que dejamos de aferrarnos a resultados específicos. El monje budista Thich Nhat Hanh enseñaba que la libertad verdadera surge cuando dejamos de correr tras el futuro y regresamos al aquí y ahora. En el presente no hay necesidad de controlar, solo de observar, aceptar y actuar con claridad. Imagina que estás flotando en un río. Si luchas contra la corriente, te agotas. Si te entregas al fluir del agua, puedes avanzar con gracia. Así es la vida. El ego quiere remar río arriba, imponer su voluntad sobre lo que ya es, pero el alma, en su sabiduría silenciosa, sabe que rendirse al flujo de la vida es la puerta a una libertad más profunda que cualquier logro exterior. En el budismo zen, se dice que la mente controladora es como un vaso lleno de agua sucia. Cuanto más la agitas, más turbia se vuelve.
pero si la dejas en quietud, el lodo se asienta y el agua se aclara. Soltar el control permite que nuestra mente se aquiete, que nuestra visión se aclare y que nuestras decisiones no sean impulsadas por el miedo, sino guiadas por la conciencia. La rendición no significa no tener metas, pero sí significa no aferrarse a ellas con desesperación. Podemos caminar hacia nuestros sueños sin convertirlos en cadenas. Podemos planificar sin quedar atrapados en la ansiedad de que todo debe salir exactamente como esperamos. Podemos confiar en que, incluso cuando las cosas no salen como queríamos, la vida aún nos está guiando hacia lo que necesitamos aprender. Soltar el control también nos permite ver a los demás con más compasión. Cuando no exigimos que las personas se comporten como queremos, cuando las dejamos ser quienes son, descubrimos la belleza de la conexión auténtica. Nos liberamos de las tensiones innecesarias, de los conflictos que nacen del querer imponer nuestra visión. En lugar de imponer, escuchamos. En lugar de manipular, comprendemos. En lugar de forzar, fluimos. El Buda enseñó que la causa del sufrimiento es el deseo y el apego, y uno de los apegos más sutiles y destructivos es el apego al control. Este apego nos encierra en una lucha constante con la realidad. Nos resistimos al cambio, a lo desconocido, a la incertidumbre. Pero cuando soltamos esa necesidad de tener todas las respuestas, abrimos un espacio interno para que la sabiduría florezca. Y es en ese espacio donde la vida empieza a revelarse en su forma más mágica y transformadora. La rendición no es un acto de debilidad, sino de valentía. Se necesita coraje para confiar en la vida. Se necesita coraje para soltar lo que creemos que somos y permitirnos descubrir quiénes somos realmente sin máscaras, sin exigencias, sin miedo. Esta rendición no es pasividad, es atención plena. Es una rendición activa, llena de presencia y de apertura. En la práctica meditativa, soltar el control es esencial. Al meditar, no forzamos nada. No intentamos tener una experiencia específica. Solo observamos, permitimos, respiramos. En esa entrega a lo que es, descubrimos una paz que no depende de nada externo, y esa paz nos acompaña más allá del cojín de meditación, en cada interacción, en cada desafío, en cada día. Soltar el control también significa dejar de pelear con nuestra historia, aceptar que el pasado no se puede cambiar, que el presente es todo lo que tenemos y que el futuro es una incógnita. Nos liberamos del peso de lo que debería haber sido y abrazamos lo que es. En esa aceptación comenzamos a sanar. Es importante entender que rendirse no es resignarse. La resignación nace del desánimo, de la derrota. La rendición, en cambio, nace del despertar. Es la conciencia clara de que no necesitamos controlar todo para estar en paz, que la vida tiene su propia inteligencia, y cuando dejamos de forzar, esa inteligencia nos guía con una suavidad que ninguna estrategia mental podría igualar. La rendición también se manifiesta en la forma en que tratamos con nuestras emociones. En lugar de reprimir o luchar contra lo que sentimos, aprendemos a permitirlo, a estar presentes con ello. La tristeza, la ira, el miedo, todos tienen algo que enseñarnos si dejamos de controlar y empezamos a escuchar. En esa escucha, las emociones pierden su poder de dominarnos y se convierten en mensajeras de autoconocimiento. Finalmente, soltar el control es abrirse a lo misterioso. Es reconocer que hay fuerzas más grandes que nuestro entendimiento operando en cada instante. Que la vida tiene una profundidad que trasciende nuestros planes, que cuando nos rendimos de corazón, la magia de lo inesperado puede tocarnos, transformarnos y elevarnos. Si esta reflexión ha resonado contigo, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando juntos el poder liberador de la sabiduría budista.
Cada semana compartimos enseñanzas profundas que pueden transformar tu vida desde la raíz. Tu presencia es valiosa en este camino de conciencia. A medida que uno empieza a comprender el significado profundo de la rendición en el camino budista, surge un aspecto esencial que transforma la experiencia cotidiana por completo: la confianza radical en la vida tal como es. No se trata de una confianza ingenua, ni de una fe ciega que niega las dificultades. Se trata de una confianza madura, nacida del entendimiento profundo de que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un lugar, una función, una enseñanza. Esta forma de confianza requiere que soltemos no solo el control, sino también las expectativas que nos atan a una visión rígida de cómo debería ser la realidad. Es aquí donde muchas personas se enfrentan a un punto de quiebre. Nos han enseñado a planear, a prever, a tomar decisiones basadas en estrategias, en análisis, en lógica. Pero el budismo nos enseña que hay una sabiduría que va más allá de la mente conceptual. Una sabiduría que solo se revela cuando aprendemos a confiar en el momento presente, incluso cuando no lo comprendemos del todo. Esta confianza radical implica aprender a vivir con la incertidumbre. Y no solo vivir con ella, sino abrazarla como parte de la danza de la existencia. El Buda enseñó que todo es impermanente: los estados de ánimo, las relaciones, la salud, los logros, los fracasos. Nada permanece fijo. Cuando intentamos fijar la vida en una forma, sufrimos. Cuando aceptamos que todo cambia, que todo fluye, que nada nos pertenece realmente, comenzamos a relajarnos profundamente en lo que es. Esta relajación es la rendición en acción. Es el corazón abierto que no necesita garantías para amar, para caminar, para respirar en paz. En la tradición del budismo Theravada se habla mucho de la confianza como una facultad espiritual, junto con la energía, la atención plena, la concentración y la sabiduría. Estas 5 facultades son como músculos del alma que se fortalecen con la práctica. La confianza no se trata de esperar que todo salga bien según nuestras preferencias, sino de reconocer que, aunque no sepamos cómo, estamos siendo guiados hacia un lugar de mayor conciencia. En la práctica del mindfulness, por ejemplo, se nos invita a observar cada experiencia sin juicio, sin tratar de cambiarla, simplemente estando presentes con lo que surge. Esta actitud requiere confianza. Confianza en que lo que sentimos es válido, en que podemos sostenerlo sin que nos destruya, en que la vida no nos está castigando, sino despertando. Esta confianza no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso. Cada vez que elegimos no reaccionar con miedo, sino respirar profundamente y observar, estamos cultivando esta confianza. Cada vez que soltamos una expectativa, cada vez que aceptamos una emoción difícil sin rechazarla, estamos fortaleciendo esa fe en la vida. Pero confiar también significa permitir que lo desconocido tenga un lugar en nuestro camino. Y eso puede ser aterrador, porque el ego necesita certezas para sentirse seguro. Necesita saber qué va a pasar, cómo, cuándo y por qué. El alma, en cambio, se nutre del misterio. El alma sabe que no todo debe ser entendido por la mente, que hay momentos en los que solo se requiere presencia y humildad. En la enseñanza budista del no saber, se revela un espacio de sabiduría silenciosa. No saber no significa ignorancia, sino apertura. Una apertura que nos libera de las respuestas prefabricadas, de los patrones de pensamiento condicionados, y nos permite experimentar la vida con ojos nuevos. En ese espacio de no saber, de rendición profunda, es donde la magia comienza a manifestarse. Una historia zen cuenta que un monje acudió a su maestro con una duda que lo inquietaba. Le dijo: «Maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación?». El maestro respondió: «Suelta todo». El monje, confundido, replicó:
incluso las enseñanzas, incluso las prácticas. El maestro asintió. Suelta todo, incluso el deseo de alcanzar algo. Este es el núcleo de la rendición. Dejar ir incluso la necesidad de alcanzar una meta espiritual. Porque mientras haya un yo que quiere obtener algo, estamos atrapados en la ilusión del ego. La verdadera rendición ocurre cuando dejamos de buscar, cuando cesa el esfuerzo de llegar a algún lugar, y simplemente habitamos el ahora con total entrega. Es en ese momento que lo sagrado se hace visible en lo ordinario, en la vida diaria. Rendirse a la realidad tal como es puede implicar muchas cosas. Puede ser aceptar una pérdida sin buscar culpables. Puede ser reconocer una emoción incómoda sin disfrazarla. Puede ser tomar una decisión difícil sin la certeza de que será la correcta. Cada uno de estos actos requiere un nivel de presencia y coraje que solo florecen en un corazón que confía. El budismo no es una religión de dogmas, sino un camino de experiencia directa. Y la experiencia directa de la vida solo es posible cuando estamos dispuestos a soltar nuestras ideas preconcebidas, nuestras etiquetas, nuestras expectativas. Rendirse también es reconocer que no somos el centro del universo, que hay un entramado más grande del que formamos parte, que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras intenciones tienen un impacto, pero no controlan el todo. Esta comprensión nos devuelve la humildad, y con la humildad llega la paz, porque dejamos de cargar con el peso de tener que arreglarlo todo, de tener todas las respuestas, de ser perfectos. Nos permitimos ser humanos, vulnerables, imperfectos, cambiantes, y en esa humanidad, en ese permiso para ser, encontramos una belleza que no necesita adornos. La rendición también nos ayuda a transformar nuestra relación con el sufrimiento. En lugar de verlo como un enemigo que debe ser eliminado, lo reconocemos como un maestro severo a veces, pero siempre sabio. El sufrimiento, visto desde la lente de la conciencia, es una oportunidad de despertar. Nos muestra dónde estamos apegados, dónde estamos resistiendo, dónde nos hemos desconectado de nuestra verdadera naturaleza. En vez de luchar contra él, lo abrazamos. Y al abrazarlo, comienza a perder su poder. La rendición es el acto de abrir los brazos incluso cuando duele, de decir sí a la vida incluso en medio del caos. No porque nos guste sufrir, sino porque confiamos en que cada experiencia, incluso la más difícil, tiene un propósito en nuestro camino evolutivo. La rendición también transforma nuestra forma de amar. Dejamos de amar para poseer, para controlar, para llenar vacíos. Comenzamos a amar desde la libertad, desde el deseo de ver al otro florecer, incluso si eso significa dejarlo ir. Este amor rendido no es débil, es fuerte, porque no depende del otro para existir. Nace de un corazón lleno que no necesita, sino que elige. Amar desde la rendición es uno de los actos más profundos y revolucionarios que podemos hacer. Nos libera de la dependencia emocional, de la manipulación, del miedo al abandono. Nos permite experimentar el amor como lo que realmente es, una expansión del ser, una conexión con lo sagrado. En el contexto del Dharma, la rendición también implica confianza en el karma, en la comprensión de que cada acción, cada pensamiento, cada palabra deja una huella, pero esa huella no está escrita con tinta permanente. La conciencia puede transformar incluso el karma más pesado. La rendición entonces es también un acto de transformación kármica, porque cuando dejamos de actuar desde la ignorancia, desde el miedo, desde el deseo de control, comenzamos a generar causas que nos acercan a la liberación. Esta es la magia de la rendición. No solo cambia nuestra experiencia subjetiva, sino que transforma el tejido mismo de nuestra vida. Otro aspecto importante es la rendición ante la impermanencia. Nada dura para siempre. Todo lo que comienza, termina. Esta verdad, cuando no es comprendida,
puede causar dolor, pero cuando es aceptada profundamente, nos libera, nos permite disfrutar de cada momento sin aferrarnos, sin miedo a la pérdida. Nos enseña a vivir con gratitud, sabiendo que cada instante es un regalo único e irrepetible. La rendición ante la impermanencia nos permite morir cada día un poco, soltar lo viejo, lo que ya no sirve, lo que ya cumplió su ciclo, y en esa muerte simbólica renacemos una y otra vez. La rendición entonces no es solo una práctica, es una forma de renacimiento continuo. En la meditación vipassana se nos enseña a observar cada sensación, cada pensamiento, cada emoción como un fenómeno que surge y pasa. Nada se queda, todo se transforma. Esta observación cultivada con ecuanimidad nos entrena en la rendición. Aprendemos a no identificarnos con lo que sentimos, a no luchar contra lo que pensamos, a no apegarnos a lo que deseamos. Simplemente estamos, y en ese estar todo se revela. No hay nada que forzar, no hay nada que perseguir, solo hay que ver. Ver con los ojos del corazón, ver con la sabiduría que no necesita conceptos. Rendirse también implica perdón. Perdonarnos por no saber, por haber cometido errores, por haber fallado. Perdonar a otros por no haber sido como esperábamos. El perdón verdadero solo es posible desde la rendición, porque mientras haya orgullo, mientras haya necesidad de tener razón, no puede haber perdón. El corazón rendido es un corazón que comprende, y al comprender, suelta. Suelta el rencor, la culpa, la vergüenza. Se libera, y esa libertad es la base de toda sanación. En última instancia, la rendición budista no es un fin, sino un camino de regreso a lo que somos más allá del miedo, más allá del ego, más allá de las historias que nos contamos, un camino de silenciosa transformación donde cada paso es una renuncia y una celebración, una renuncia al sufrimiento innecesario, a la lucha constante, a la ilusión de control, y una celebración de la vida tal como es, en su misterio, en su belleza, en su imprevisibilidad. Cuando dejamos de forzar, la vida nos sorprende. Cuando nos rendimos, el universo se convierte en un aliado. Cuando confiamos, la magia aparece. No porque la vida cambie, sino porque nosotros cambiamos. Nuestra mirada cambia. Nuestro corazón se abre. Y en ese abrirse, todo se vuelve posible. La rendición no nos promete una vida sin dolor, pero sí una vida con sentido. Una vida en la que cada lágrima, cada sonrisa, cada silencio tiene un lugar sagrado. Por eso, si hoy estás cansado de luchar, si sientes que ya no puedes más, tal vez no necesitas más fuerza. Tal vez lo que necesitas es soltar. Soltar la idea de cómo debería ser. Soltar la necesidad de tener todo bajo control, soltar el miedo y permitirte descansar en los brazos invisibles de la vida misma. En esos brazos nada falta. En esos brazos todo es cuidado. En esos brazos tú también puedes ser libre. Si este mensaje ha tocado algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más enseñanzas profundas que te acompañarán en tu camino espiritual. Tu presencia aquí es parte de este milagro que compartimos. No estás solo, caminamos contigo. Uno de los grandes obstáculos para experimentar la rendición profunda en la vida es la necesidad compulsiva de obtener resultados inmediatos. Vivimos en una era de gratificación instantánea, donde todo debe suceder rápido, sin esfuerzo visible, sin pausas. Esta mentalidad ha contaminado incluso nuestras prácticas espirituales. Muchas personas se acercan al budismo esperando una fórmula mágica para eliminar el sufrimiento de inmediato. Quieren meditar hoy y despertar mañana. Quieren leer un libro y alcanzar la paz. Pero la rendición auténtica no sigue los ritmos del ego, ni se acomoda a nuestras urgencias emocionales. Tiene su propio tiempo, su propio proceso, su propia sabiduría, y aprender a respetar ese ritmo es uno de los mayores actos de rendición. En las enseñanzas budistas
Se nos recuerda constantemente que la transformación verdadera no se impone ni se acelera, se permite. Es como sembrar una semilla. Podemos regarla, nutrirla, protegerla, pero no podemos forzar su crecimiento. La impaciencia, por el contrario, es una forma sutil de control. Queremos que las cosas cambien, sí, pero a nuestra manera, bajo nuestras condiciones, con nuestros plazos. Queremos rendirnos, pero solo si eso garantiza que no dolerá demasiado, que no tardará mucho, que todo saldrá como imaginamos. Este tipo de rendición condicional no es rendición verdadera, es una negociación del ego disfrazada de espiritualidad. La verdadera rendición exige una humildad radical. La humildad de reconocer que no sabemos cuándo ni cómo llegará la comprensión profunda, el alivio, la paz, que no somos los dueños del proceso, sino sus participantes, que no somos los que iluminan el camino, sino los que aprenden a caminarlo con los ojos del corazón. Esta humildad no es resignación, como algunos temen, es claridad, es comprensión de que la vida tiene sus propios ritmos, y que esos ritmos son sabios incluso cuando no los entendemos. Es renunciar a la arrogancia de creer que sabemos lo que es mejor para nosotros en cada momento, y abrirnos a recibir lo que realmente necesitamos, aunque no sea lo que esperábamos. En este sentido, la rendición se convierte en un camino de profunda paciencia. La paciencia no es solo la capacidad de esperar, sino de esperar con el corazón en paz, de confiar en el proceso sin presionarlo, de sostener el vacío sin llenarlo con distracciones, de permitir que el dolor nos enseñe sin buscar huir de él. En la tradición budista, la paciencia, Ksanti, es considerada una de las 6 perfecciones o paramitas que conducen a la iluminación. Y no es casualidad, porque sin paciencia no hay rendición posible. Sin paciencia, el ego toma el mando y nos empuja a buscar atajos, a caer en la desesperación, a rendirnos desde la frustración en lugar de la sabiduría. Pero la rendición también nos desafía a dejar de identificarnos con nuestras historias. Hemos construido narrativas sobre quiénes somos, qué merecemos, qué debería suceder en nuestra vida. Estas historias, aunque a veces reconfortantes, son también cárceles. Nos aferramos a ellas como si fueran verdades absolutas, sin darnos cuenta de que son construcciones mentales. Cuando algo en la vida no encaja con nuestra narrativa, sentimos que todo se desmorona. Y ahí surge el impulso de forzar, de manipular, de resistir. Pero si somos capaces de ver esas historias por lo que son, relatos temporales creados por la mente, podemos empezar a soltar. Soltar la necesidad de tener razón. Soltar la necesidad de que la vida confirme nuestra visión. Soltar la historia y simplemente estar. Este estar no es pasivo. Es una presencia activa, lúcida, despierta. Es mirar el momento presente sin querer cambiarlo de inmediato. Es sentir lo que sentimos sin disfrazarlo. Es permitir que la experiencia nos transforme desde dentro. La rendición, en este sentido, no nos hace inactivos, sino más conscientes, porque dejamos de actuar desde la compulsión y empezamos a actuar desde la conexión. Dejamos de reaccionar por impulso y comenzamos a responder desde el corazón. En la vida cotidiana, esto puede traducirse en muchas formas. En una conversación difícil puede ser no interrumpir, no defenderse, simplemente escuchar. En una situación de incertidumbre puede ser no correr a buscar soluciones apresuradas, sino permanecer con la pregunta, con el misterio. En un momento de dolor puede ser permitirnos llorar sin juzgarnos. Estas pequeñas rendiciones son, en realidad, actos inmensos, porque rompen con el patrón del control y nos abren a una experiencia más profunda de nosotros mismos. Pero también hay que decir que rendirse no es cómodo, no al principio.
porque implica atravesar capas de miedo, de orgullo, de expectativas rotas, implica enfrentarnos a nuestras propias sombras, a esa parte de nosotros que aún quiere tener todo bajo control, que aún cree que sabe lo que es mejor, que aún teme soltar porque no confía del todo. Por eso la rendición también es un proceso de sanación. Sanamos cuando dejamos de resistir lo que somos. Sanamos cuando dejamos de exigirnos perfección. Sanamos cuando nos atrevemos a mostrarnos tal como somos, sin máscaras, sin defensas. Y en esa desnudez del alma, la vida empieza a tocarnos de una manera nueva, una manera que no se puede describir fácilmente con palabras, porque es una experiencia más allá del intelecto. Es un sentir profundo de estar en casa, incluso en medio del caos. Es una paz que no depende de que todo esté en orden. Es una gratitud que brota sin razón aparente. Es la sensación de que por fin dejamos de luchar contra la vida y comenzamos a vivirla, no como queríamos, sino como realmente es. Y en esa aceptación, en esa rendición, descubrimos que lo que buscábamos afuera siempre estuvo dentro. La rendición también transforma nuestro concepto de éxito. Ya no se trata de alcanzar metas externas, de cumplir estándares sociales, de acumular logros. Se trata de vivir con integridad, de ser fieles a nuestra verdad, aunque no encaje con las expectativas del mundo, de seguir el llamado interno, aunque no tenga garantías. Esta forma de vivir no siempre es comprendida por quienes nos rodean, pero trae una libertad tan profunda que cualquier incomodidad externa se vuelve pequeña comparada con la paz de estar alineados con nuestro ser. Y esta libertad no es solo personal, es una libertad que se expande, que se comparte. Porque cuando nos rendimos, dejamos de proyectar nuestras exigencias sobre los demás, dejamos de esperar que cambien, que nos entiendan, que nos validen. Y en esa libertad, las relaciones se transforman. Ya no hay manipulación, ni control, ni chantajes emocionales. Hay respeto, escucha, presencia. Amamos desde la abundancia, no desde la carencia. Y eso cambia todo. Por eso, rendirse no es huir de la vida. Es, al contrario, sumergirse en ella por completo, con todo lo que implica: belleza y dolor, certezas y dudas, luz y sombra, es decir sí a la totalidad de la experiencia humana, es abrazar nuestra fragilidad sin miedo, es caminar sin mapa, pero con confianza, es llorar sin vergüenza, reír sin culpa, esperar sin ansiedad, es permitirnos ser y en ese ser, descubrir que la vida nos sostiene incluso cuando creemos que hemos caído. No hay fórmulas para rendirse. No hay una técnica única, porque la rendición es un acto íntimo, único para cada persona. Lo que para uno es soltar el control, para otro puede ser soltar la autoexigencia. Para uno puede ser dejar una relación, para otro puede ser quedarse y mirar con nuevos ojos. Lo importante no es el acto externo, sino la actitud interna, la honestidad con la que nos preguntamos: ¿desde dónde estoy viviendo esto? ¿Desde el miedo o desde el amor? ¿Desde la lucha o desde la entrega? Cuando la rendición surge del amor, todo cambia. Porque no estamos huyendo del dolor, sino abrazando la vida en su totalidad. Porque no estamos renunciando por desesperanza, sino por sabiduría. Porque no estamos abandonando, sino regresando a casa. Y esa casa no está en ningún lugar físico. Está dentro de nosotros. Es ese espacio interno donde todo está bien, aunque afuera nada lo parezca. Ese espacio donde descansamos, donde confiamos, donde simplemente somos. Este es el regalo de la rendición, la posibilidad de vivir desde la verdad más profunda de nuestro ser. No la verdad que aprendimos, no la que nos enseñaron, sino la que descubrimos cuando soltamos todo lo demás. Y para eso solo hace falta una cosa: estar dispuestos. Estar dispuestos a soltar, a confiar, a dejar que la vida nos lleve. Porque la vida sabe,
Y cuando dejamos de forzar, esa sabiduría se manifiesta en formas que ni siquiera imaginábamos. Por eso, si estás en un momento de lucha, de confusión, de cansancio, tal vez la respuesta no sea hacer más. Tal vez la respuesta sea hacer menos, o incluso no hacer nada por un momento. Solo estar, solo respirar, solo escuchar el silencio. Porque en ese silencio algo se ordena, algo se aclara, algo se acomoda, y desde ahí, desde esa quietud rendida, surge una nueva claridad, una acción más alineada, una decisión más consciente, una vida más verdadera. Si sientes que estas palabras han tocado tu corazón, suscríbete al canal. Aquí seguimos explorando juntos el camino de la rendición, la sabiduría y la libertad interior. Tu presencia es parte de esta comunidad consciente que crece día a día. Camina con nosotros. No estás solo. Cuando hablamos de rendición en el contexto de la sabiduría budista, estamos hablando también de una reconfiguración completa del modo en que percibimos nuestra identidad. Porque si uno sigue aferrado a una imagen rígida de sí mismo, a una historia personal que define cada pensamiento, cada acción y cada emoción, la rendición se vuelve imposible. El ego, que es ese conjunto de identificaciones, recuerdos, creencias y deseos que construyen la idea de yo, no puede rendirse porque su naturaleza es precisamente resistir. Por eso, uno de los pasos más profundos en el camino de la rendición es aprender a observar la identidad sin apego, a mirar al yo sin creer ciegamente en él y a permitir que lo que realmente somos emerja desde un lugar más allá de las etiquetas, más allá de la historia, más allá del miedo. La meditación budista tiene como uno de sus pilares fundamentales el descubrimiento de la impermanencia, la insustancialidad y la insatisfacción de todos los fenómenos condicionados. Esto incluye no solo las cosas externas, sino también nuestros pensamientos, emociones, roles, nombres, títulos. Todo lo que usamos para decir yo soy esto o yo soy aquello, en última instancia, no tiene una existencia fija ni independiente. Cuando comenzamos a mirar desde esta perspectiva, empezamos a soltar el apego a la autoimagen, y eso abre la puerta a una rendición más profunda. Porque ya no se trata de proteger algo que creemos que somos, sino de permitirnos ser aquello que aún no conocemos, pero que se revela cuando el ego se silencia. Esto puede ser profundamente confrontante, especialmente si hemos construido toda nuestra vida en torno a una identidad específica. Tal vez nos vemos como el fuerte, la responsable, el exitoso, la víctima, el rebelde, la espiritual. Estas identidades nos han dado un lugar en el mundo, nos han ayudado a sobrevivir, nos han hecho sentir seguros, pero también nos han limitado, porque cada vez que creemos que somos solo eso, dejamos fuera infinitas posibilidades de ser. La rendición, en este sentido, implica una muerte simbólica, morir a lo conocido, morir a lo que hemos defendido, morir a lo que creíamos ser. Y esa muerte, aunque simbólica, puede ser tan intensa como una real, porque el ego grita, se resiste, se defiende. Pero si tenemos el coraje de atravesar esa muerte, lo que nace es algo mucho más vasto, más libre, más verdadero. En la tradición mahayana se habla del concepto de shunyata o vacuidad. Todo es vacío de existencia inherente. Eso no significa que las cosas no existan, sino que no tienen una identidad fija o separada. Todo surge en interdependencia, todo cambia, todo es flujo. Y cuando esto se aplica a uno mismo, se abre un espacio de liberación inmenso. Porque si no soy una cosa fija, entonces puedo ser cualquier cosa. Si no estoy encerrado en una historia, entonces puedo reescribirla. Si no soy un ego sólido, entonces puedo fundirme con la vida misma. Y eso es rendirse. Dejar de defender la separación, la individualidad rígida, el personaje.
no es negarse a uno mismo, sino dejar de aferrarse a un yo limitado para abrazar una identidad más vasta, más luminosa, más real. Este proceso no es teórico, es profundamente experiencial, y muchas veces es en medio de una crisis donde se activa con mayor fuerza. Cuando perdemos algo a lo que nos aferrábamos, una relación, un trabajo, una creencia, sentimos que el suelo se rompe, y lo que realmente se está rompiendo es la identidad construida en torno a eso. En ese momento, si estamos presentes, podemos elegir rendirnos, no en el sentido de rendición pasiva o resignada, sino en el sentido de soltar la lucha por mantener una imagen. Es decir, permitirnos no saber quiénes somos por un momento, no tener respuestas, no tener forma, y en ese espacio vacío, en ese silencio, algo nuevo comienza a emerger, algo que no está condicionado por el pasado, ni definido por el miedo, algo que es más auténtico, más presente, más alineado con la verdad. El Buda mismo enseñó que no hay un yo permanente, que lo que llamamos yo es una combinación de 5 agregados: forma, sensación, percepción, formaciones mentales y conciencia. Estos 5 skandhas están en constante cambio. No hay una esencia fija detrás de ellos. Esto puede parecer desconcertante, pero en realidad es una noticia maravillosa, porque significa que no estamos condenados a ser lo que fuimos, que podemos soltar viejas versiones de nosotros mismos, que podemos renacer en cada momento. Y eso es rendirse, permitirnos renacer, sin aferrarnos a lo viejo, sin temer lo nuevo, sin necesitar definirnos constantemente. Esta rendición de la identidad también tiene un impacto profundo en nuestras relaciones. Cuando ya no necesitamos defender un personaje, podemos mostrarnos más auténticamente. Ya no estamos en una constante actuación. Podemos decir, no sé, me equivoqué, cambié de opinión, sin sentir que eso amenaza nuestra valía. Podemos escuchar al otro sin necesidad de tener la razón. Podemos amar sin máscaras. Podemos conectar desde el ser, no desde el rol. Y esto crea relaciones mucho más profundas, más honestas, más transformadoras. Pero es importante recordar que rendirse no es desaparecer, no es dejar de existir, no es volverse pasivo o sin forma. Es más bien soltar lo que no somos para permitir que lo que sí somos brille con más fuerza. Es como limpiar un espejo sucio. El reflejo siempre estuvo allí, pero necesitaba que quitáramos el polvo. La rendición es ese acto de limpieza interna, de quitar capas de miedo, de vergüenza, de expectativas ajenas, para vernos tal como somos, conciencia pura, presencia viva, amor en movimiento. Y esta conciencia no está separada del mundo. Al contrario, se manifiesta en todo. Cuando nos rendimos al momento presente, dejamos de estar en la cabeza y comenzamos a estar en el cuerpo, en la respiración, en la mirada. La vida se vuelve más táctil, más real. Escuchar el viento, sentir el sol en la piel, mirar a los ojos de alguien sin prisa. Todo se vuelve sagrado, porque ya no estamos atrapados en pensamientos, en proyecciones, en historias. Estamos aquí, y aquí todo es suficiente. Aquí todo está bien. Aquí no falta nada. Rendirse también significa dejar de perseguir un ideal de iluminación. Muchos en el camino espiritual se obsesionan con alcanzar un estado especial. Estar siempre en paz, nunca enojarse, no sentir miedo. Pero esa idea también es una forma de control. Otra máscara, otro personaje espiritual. La rendición verdadera implica aceptar que somos humanos, que sentimos, que a veces nos perdemos, y en esa aceptación, paradójicamente, ocurre la verdadera transformación, porque ya no luchamos por ser alguien, simplemente somos, y eso basta. El maestro Zen Dogen decía, estudiar el camino del Buda es estudiarse a uno mismo. Estudiarse a uno mismo es olvidarse de uno mismo. Olvidarse de uno mismo es ser iluminado por las 10.000 cosas.
Esta frase encierra la esencia de lo que estamos explorando. Rendirse es olvidarse del yo fabricado para poder ser tocado por la totalidad. Es dejar de centrarse en uno mismo como entidad separada y comenzar a experimentar la unidad con todo lo que es. Y esta unidad no es un concepto, es una vivencia que transforma desde las raíces. Cuando soltamos el ego, no nos volvemos menos, nos volvemos más, porque dejamos de estar fragmentados, dejamos de vivir en guerra interna. Dejamos de dividirnos entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y esa paz interior se refleja en cada aspecto de nuestra vida. Ya no tomamos decisiones desde el miedo, sino desde la alineación. Ya no necesitamos validación externa porque nos sentimos completos. Ya no buscamos afuera lo que solo podemos encontrar dentro. Y esto no significa que la vida se vuelva perfecta. Habrá desafíos, emociones, pérdidas, pero nuestra forma de relacionarnos con todo eso cambia. Ya no reaccionamos desde el viejo yo herido, sino desde una presencia más amplia. Podemos sentir dolor sin convertirnos en él. Podemos tener miedo sin paralizarnos. Podemos equivocarnos sin hundirnos en la culpa. Porque sabemos que no somos esas emociones ni esos errores. Somos el espacio en el que todo eso ocurre, y en ese espacio todo puede ser abrazado. Esta es la magia de la rendición, que no cambia necesariamente lo que vivimos, pero sí cambia desde dónde lo vivimos. Y ese cambio de perspectiva lo cambia todo, porque la experiencia ya no es solo lo que ocurre afuera, sino cómo lo habitamos adentro. Y cuando el adentro está en paz, el afuera deja de tener poder sobre nosotros. Por eso, rendirse no es un acto aislado, es una forma de vivir, una práctica diaria, un recordar constante. Cada vez que soltamos el juicio, nos rendimos. Cada vez que respiramos profundamente en medio del caos, nos rendimos. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, nos rendimos, y esa rendición cotidiana va tejiendo una vida nueva, una vida más liviana, más verdadera, más plena. Así que, si sientes que estás en una encrucijada, que algo dentro de ti clama por soltar, escucha esa voz. No es debilidad, no es derrota, es tu alma pidiendo espacio, pidiendo verdad, pidiendo libertad. No tienes que saber qué viene después. Solo tienes que estar dispuesto a soltar lo que ya no te sirve, lo que ya no eres, lo que duele sostener. Y en ese acto, sencillo y profundo, la vida comenzará a abrirse de otra manera. No porque todo cambie, sino porque tú cambias. Y desde ahí, desde ese nuevo tú, todo se vuelve posible. Si estas palabras han tocado algo profundo en ti, suscríbete al canal. Aquí seguimos caminando juntos el sendero de la rendición, la sabiduría y la compasión. No estás solo. Esta comunidad está contigo. Únete a este viaje de despertar y transformación. En el corazón de la rendición budista se encuentra una comprensión transformadora que muchas veces se pasa por alto en los caminos espirituales modernos. La aceptación profunda de que no necesitamos hacer nada para ser merecedores del momento presente. No necesitamos probar nuestro valor, demostrar que somos suficientes, ganar reconocimiento o justificar nuestra existencia. Esta aceptación radical de lo que ya es, de quienes ya somos, sin añadir ni quitar nada, es uno de los actos más revolucionarios y liberadores que podemos llevar a cabo. Porque en una cultura basada en el mérito, en el logro, en el éxito externo, la rendición al simple hecho de ser es un acto contracultural. Y, sin embargo, es ahí donde comienza la verdadera transformación, cuando dejamos de luchar contra lo que somos y comenzamos a vivir desde la paz de habernos encontrado, sin condiciones. El budismo nos recuerda que la causa fundamental del sufrimiento no está en las cosas que nos ocurren, sino en nuestra resistencia a ellas. En la mente que constantemente dice, esto no debería ser así, esto no me gusta, esto no es justo, esto no es suficiente.
Esta voz interna, que se ha vuelto tan habitual que apenas la notamos, es el ego tratando de controlar la vida desde una posición de miedo. Quiere seguridad, certeza, validación. Y para obtener todo eso, desarrolla estrategias: complacer, competir, dominar, evitar, resistir. Pero cada una de esas estrategias, aunque parezcan necesarias, nos aleja del momento presente. Nos hacen vivir en la ilusión de que en algún momento futuro todo estará bien. Si logramos cambiar lo que somos, lo que tenemos, lo que vivimos, la rendición es el final de ese juego interminable. Es el momento en que dejamos de posponer la paz y nos permitimos habitarla ahora, en este instante, con todo lo que contiene, sin excluir nada. Esta rendición no es un evento único, sino una práctica continua, porque la mente condicionada volverá una y otra vez a sus patrones, volverá a querer controlar, planear, defenderse. Y está bien. La rendición no es perfección, es presencia. Es darnos cuenta de que hemos vuelto a caer en la ilusión y elegir una vez más soltar, respirar, volver al cuerpo, volver a la hora. En este sentido, la rendición es como un músculo que se fortalece con el uso. Al principio cuesta, nos resistimos, creemos que si no luchamos, las cosas empeorarán, que si no hacemos algo, la vida se derrumbará. Pero poco a poco comenzamos a ver que no es así, que cuando soltamos, cuando confiamos, cuando descansamos en el momento presente, las cosas se acomodan solas, que hay una inteligencia en la vida que opera más allá de nuestro entendimiento, y que esa inteligencia está siempre disponible si aprendemos a escucharla. Escuchar la vida es una práctica espiritual profunda. No se trata de buscar señales externas, aunque a veces aparezcan. Se trata de estar tan presentes, tan abiertos, tan rendidos, que comenzamos a sentir desde dentro lo que es verdadero, lo que es necesario, lo que está pidiendo nacer. En este nivel de rendición ya no actuamos desde el deseo personal, sino desde una alineación más profunda con el flujo de la existencia. Y esto no es algo místico o reservado para los monjes. Es algo que cualquiera puede vivir, aquí y ahora, en medio del tráfico, en una conversación difícil, en el silencio de la noche. Es un estado del ser en el que dejamos de empujar y comenzamos a permitir. Y en ese permitir descubrimos una fuerza suave pero poderosa que nos guía sin esfuerzo, que nos lleva sin imponerse, que nos transforma sin violencia. Rendirse también significa decirle sí a la imperfección, a la nuestra y a la del mundo. Durante demasiado tiempo hemos vivido con la presión de tener que ser mejores, más exitosos, más espirituales, más sabios. Pero esa presión, en lugar de acercarnos a la paz, nos aleja de ella, porque parte de la premisa de que no somos suficientes. La rendición rompe esa premisa, nos invita a descansar en lo que somos ahora, sin máscaras, sin exigencias, sin pretensiones. Y desde ese descanso, desde esa aceptación radical, surge una transformación auténtica. No porque estemos tratando de cambiar, sino porque la verdad, cuando es vista sin juicio, tiene el poder de reorganizar nuestra vida desde dentro. Esta aceptación también se extiende a nuestras emociones. Durante años hemos aprendido a suprimir, a negar, a controlar lo que sentimos. Nos dijeron que ciertas emociones son malas, que debemos ser siempre positivos, que el dolor es un enemigo. Pero el Buda enseñó que todo lo que surge pasa, que las emociones, como las olas del mar, vienen y van, que si las resistimos, se intensifican, pero si las aceptamos, si nos rendimos a su presencia sin identificarnos con ellas, pierden su poder de dominarnos. Esta rendición emocional es uno de los mayores regalos que podemos darnos, porque nos libera del miedo a sentir. Nos permite llorar sin culpa, enojarnos sin violencia, tener miedo sin paralizarnos. Nos devuelve a nuestra humanidad plena, viva,
vibrante. La práctica de la rendición también nos conecta con algo más grande que nosotros. En el silencio que surge cuando dejamos de luchar, muchas personas experimentan una presencia, una paz, una energía que trasciende la personalidad. Algunos la llaman Dios, otros vacío, otros totalidad, otros amor. No importa el nombre. Lo que importa es que en ese estado de entrega nos sentimos sostenidos, no como una idea, sino como una experiencia real, tangible, corporal. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay algo que nos acompaña, que la vida no es una lucha contra el mundo, sino una danza con lo sagrado. Y esa danza no requiere coreografía, no hay pasos fijos, no hay forma correcta, solo hace falta estar presentes, escuchar, permitir. Cuando estamos verdaderamente presentes, cada gesto, cada palabra, cada decisión nace desde un lugar profundo. No desde el miedo, ni desde el ego, ni desde la costumbre. Nace desde el alma, y eso cambia la calidad de nuestra vida, porque ya no vivimos reactivos, sino creativos. Ya no estamos tratando de sobrevivir, sino de expresar. Ya no nos escondemos, sino que nos mostramos. Y en esa expresión auténtica, en esa vulnerabilidad valiente, la rendición se vuelve belleza. Por eso, rendirse no es el final del camino, es el comienzo de una nueva forma de vivir, una vida más honesta, más amorosa, más libre, una vida donde no necesitamos controlar para sentirnos seguros, donde no necesitamos tener todas las respuestas para confiar, donde no necesitamos ser perfectos para merecer amor. Es una vida donde cada momento es suficiente, donde cada respiro es sagrado, donde cada experiencia, incluso la difícil, es una oportunidad de despertar. Esta forma de vivir no se enseña en las escuelas, ni se promueve en los medios, porque no genera consumo, ni competencia, ni comparación, pero es la única vida que realmente sana, porque nos reconecta con lo esencial, con la presencia, con el ser, con la paz que siempre estuvo ahí, esperando a que dejáramos de buscarla afuera, esperando a que nos rindiéramos a su abrazo silencioso. Y quizás, en este mismo momento, estés sintiendo el llamado a rendirte. No a rendirte a la desesperanza, sino a la verdad. No a rendirte al dolor, sino al amor. No a rendirte al miedo, sino a la confianza. Tal vez has intentado todo, tal vez has luchado durante años, tal vez has buscado respuestas en 1000 lugares, y tal vez ahora, por fin, estás listo para dejar de buscar, para cerrar los ojos, para respirar profundo y para decir en silencio: está bien, ya no tengo que forzar nada, me rindo. Ese momento, ese suspiro, ese descanso, es el portal a una nueva vida. No necesitas hacer nada más, solo estar, solo permitir, solo confiar, y desde ahí, desde esa rendición humilde y poderosa, la magia comienza. No la magia de los cuentos de hadas, sino la magia real, la de vivir en paz con lo que es, la de sentir gratitud sin razón, la de amar sin condición, la de ser, simplemente ser, sin tener que demostrar nada. Si estas palabras han resonado contigo, si algo en tu interior se ha sentido tocado por esta verdad silenciosa, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos compartiendo reflexiones, prácticas y sabiduría para acompañarte en este viaje de rendición, despertar y libertad. Tu camino es único, pero no tienes que caminarlo solo. Únete a esta comunidad de corazones conscientes. Gracias por estar aquí.